Bueno, estamos culminando una semana de gran bendición. Es una alegría poder tener a nuestros hermanos misioneros de Christ Fellowship. Me va a salir algún día. Christ Fellowship. Nuestros hermanos de Greenville. Es una alegría compartir con ellos. El pastor Jonathan, junto a su equipo, con mis hermanos Luis, Claudio y los hermanos que nos acompañan. Matt, que ya es tucumano, ya es de la casa. Así que estamos muy felices. Ustedes ya han noticiado todo lo que se viene haciendo desde el principio de semana. Así que mañana vamos a culminar teniendo la oportunidad de compartir con toda la congregación la mesa del Señor, compartir un almuerzo juntos y poder agasajar a nuestros hermanos también. Y yo lo conocía a su papá. Su papá, en el poco tiempo nos hicimos muy amigos. Su papá está en la mejor reunión, junto con mi papá, allá en la Gloria, don Jorge Molina. Y a Claudio no lo conocía, pero nos conocemos de toda la vida, Claudio. Claudio es el hijo de nuestro querido amigo y pastor Jorge de Córdoba. Él está viviendo allá, está en Cheridel, así que es un gusto, Claudio, presentarte, que el Señor te bendiga y que te use. Él va a compartir la palabra esta noche. No, gracias. Es un gusto, la verdad, estar en este lugar. Para que sepan cuánto los amo, nunca me imaginé pararme detrás de estos colores, pero espero que sea por la frase, ¿no? O sea, como decía Raúl, parece que nos conocemos toda la vida, somos casi de la misma edad, padres padres pastores, y en el momento que hace muy poco estoy yendo a la iglesia Christ Fellowship con el pastor Jonathan, y en el momento que me enteré que había una posibilidad de venir a Argentina, sin dudarlo, me anoté, me puse en la lista para hacerlo y tuve la oportunidad de venir. La verdad que es un gozo. No es mi primera vez en Tucumán, he sido músico, folclorista, y anduve por Lules, por Monteros, por acá, por todos lados, pero hoy estoy en el mejor escenario. La verdad que predicar la palabra de Dios es muy bueno. Y uno siempre, hace 13 años que me fui, y cuando uno viene de vuelta al país, siempre está enterado de las cosas. Tengo familia, obviamente, y siempre es un peso, tanto lo espiritual como lo social, como lo político. Y Argentina está igual desde que me fui. No sé, hace mucho que estamos de la misma manera, y la verdad que vengo con unos hermanos que es la primera vez que vienen a Argentina, y es difícil explicar cómo se vive acá, ¿no? Quiero decirles que el amor de ustedes influyó en gran manera a ellos. Son jóvenes, y ver el amor que ustedes han demostrado es increíble. Y la verdad que yo no esperaba que ellos tengan esa recepción, y ellos mismos están viendo las cosas. Pero el dólar está subiendo bajo, hoy fue más alto que ayer. La gente anda en moto, mire cómo manejan, sin casco, una familia va en moto, ¿no? Y la inflación, y la verdad que la inflación se vive, se sufre, pero no se explica, ¿no? O sea, es difícil explicarlo. Y yo entonces trato de contar historias. Tengo mis hijas, tengo 3 hijas, y una de 16 y otra de 13, y trataba de contarle mi vida en Argentina. Y un día me tocó explicarle lo que eran los bonos, ¿no? Cuando el país estaba mal, ¿no? Ya no sé en qué año, porque no me acuerdo en qué año, pero había unos bonos. En Córdoba teníamos unos bonos Secor, no sé cómo eran los bonos. Acá tenían patacones, que tenían los patacones, nosotros teníamos los Secor. Y reemplazaba los que eran los billetes, y me acuerdo teniendo los sueldos, 80% en bonos, el 20%, ¿no? Y entonces trataba de explicarle a mis hijas eso. Entonces mis hijas decían, o sea, es como tener dinero falso. Algo así, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces yo trataba de explicarle ello, y me acuerdo que nosotros habíamos comenzado una banda en la iglesia, y uno de los chicos necesitaba comprar un bajo. Y todavía me acuerdo, salía 100 pesos el bajo, hace mucho.
Entonces con el guitarrista, que éramos muy amigos, juntamos dinero para comprarle el bajo a él. Él también tenía su dinero y llegábamos con Secor, 20 pesos y 80 en Secor. Entonces nos fuimos. Y el dueño del bajo era un tatuador, bien heavy metal. Entonces, sí, llévatelo, flaco, no hay problema. Era más grandote que yo encima. Sí, llévatelo, flaco, no hay problema. Entonces sacamos el dinero para pagarle. Y él empezó a decir, para, ¿qué es eso? No me des papeles a mí. Y tenía razón, pero era todo lo que el mundo se manejaba. Vos sabías que eso valía solamente acá. No ibas a ir afuera, yo no iba a ir a Estados Unidos a tratar de comprar algo con ese dinero. Pero entonces representaba algo, ¿no es cierto? Representaba un papel, representaba una cosa, pero en realidad no era verdadero. Y a veces cuando entramos en la parte espiritual, estamos muy acostumbrados a tener cosas que realmente representa algo o parece algo, pero no es un verdadero. Nuestra vida espiritual a veces está acostumbrada a manejarse con Secor o con patacones en lugar de manejarse con lo que es verdadero. Y hoy venimos a adorar, a cantar y a aprender de alguien que es verdadero, que es Dios verdadero. No voy a decir un Dios verdadero, voy a decir el único Dios, como Él dice, el único Dios verdadero, y de Él vamos a hablar en esta noche. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces. Lo vamos a hacer en el capítulo número 6. Es uno de los primeros, recuerdo que fue uno de los primeros libros cristianos de chicos que leí, que era la vida de Gedeón, ¿no? Comienza en el capítulo número 6, la vida de Gedeón, pero se puede sacar como 4 o 5 sermones antes de llegar hasta el versículo número 25, que yo les invito a que leamos. Es muy interesante todo, como la Biblia reconta todo eso hasta llegar a Gedeón. Dice así la palabra de Dios, Jueces capítulo número 6, versículo número 25. Dice así, yo voy a leer la versión de Nueva Biblia de las Américas. Prefiero la Reina Valera, pero esta tiene letras más grandes, entonces fue la que agarré primero. Dice así la palabra de Dios. Aquella misma noche, el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Pero como temía mucho la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado y cortado la acera que estaba junto a él, y que el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había sacrificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, ¿lucharán ustedes por Baal o lo liberarán? A cualquiera que luche por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal luche contra él, porque había derribado su altar. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Como les decía, llegar a este punto sin un contexto va a ser un poco complicado. La mayoría conoce la historia de Gedeón hasta llegar hasta este momento. El libro de Jueces cuenta los eventos justamente de los jueces que después de la muerte de Josué. Y hay un verso que refleja toda la idea del libro. De hecho, está casi al principio del libro y termina al final del libro. Dice que cada uno hacía lo bien que parecía. Cada uno hacía lo que le parecía. No había un rey. Políticamente estaba muy mal. Las 12 tribus estaban unidas muy débilmente. Y en varias ocasiones prevalecía
la anarquía, es decir, hacían lo que cuando cada uno le parecía. Y fue realmente un periodo de confusión y de apostasía. Israel no había conquistado la tierra completamente como Dios le había enviado y le había encarecido que haga. Entonces ese trabajo a medias le fue haciendo problemas, porque el cananeo dice que era el que vivía al lado de ellos, y poco a poco ellos se fueron mezclando con ellos, casándose con ellos, y fueron permitiendo la adoración de los cananeos dentro de su propia adoración. Siempre uno cuando dice, cuando estás haciendo un sermón, necesitas saber qué pasó en aquella época. Y si ponemos a leer, estamos pasando por lo mismo. Entonces creo que es fácil ponernos en el lugar de cada uno de ellos. Dice que dejaron entrar la adoración de los cananeos a la propia adoración de ellos. Habían hecho el trabajo a medias y inmediatamente estaban en lo religioso convertido en el culto de Baal, en el culto de otro Dios, que era totalmente prohibido por los mandamientos de Dios. Este fue, como les dije, un periodo oscuro para el pueblo de Dios en ese momento. Y ellos luchaban con dos cosas: la amenaza que tenían de ser invadidos y atacados, ¿no? Y la apostasía recurrente que se repetía una y otra vez de parte de Israel. Y esta apostasía, por supuesto, era la idolatría. Rechazaban al Señor que les había rescatado de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo por un Dios extraño, vecino, y que ellos mismos comenzaron a adorar. Y dice que la ira del Señor se levantó contra ellos. Y todo el libro de Jueces trata de levantarse, de clamar a Dios. Dios ponía un juez que era un libertador. Había un tiempo de paz y volvían. Levantaban un libertador, clamaban y volvían. Levantaban, clamaban y volvían. En ese periodo, cuando estamos en el capítulo número 6, los amanecitas eran lo que estaban los pueblos enemigos, pero ellos fueron más inteligentes, porque dice que el pueblo de Dios trabajaba, cosechaba, y ellos venían simplemente y robaban lo que ellos producían. Vale decir que trabajaban, y después venía el enemigo y les robaba todo. Cuando vos estás luchando con el pecado y vas por tus propios medios, luchás, querés salir, luchás y no podés salir. Y volvés a tratar por tus propias fuerzas, pero necesitas de un libertador. Pese a la ira de Dios, se ve la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos ver la misericordia de Dios en todo esto? Mandarle a un pueblo enemigo para que lo vaya oprimiendo. En ese periodo en el cual Gedeón estaba, fue un momento que más humillado estaba el pueblo de Israel. Ellos vivían en cuevas, ¿no? Escondidos prácticamente, salían a trabajar y vendían los madianitas como langostas, dice que cubrían toda la tierra y se llevaban todo lo que ellos estaban produciendo. Y la presencia de los jueces mostraba la fidelidad de Dios, ¿no? De Jehová para con un pueblo que era infiel. La última canción que cantamos, ¿no? Equipara que nuestros pecados son muchos, pero su gracia es aún mayor. Israel volvía a caer, pero Dios mostraba su gracia y enviaba jueces, libertadores, para ir liberándolos de ese momento. Antes que Gedeón aparezca, hubo 40 años de paz, de tranquilidad. Capítulo número 5 menciona que después del último juez hubo 40 años de tranquilidad. Después hubo 7 años que la estaban pasando lo peor con los madianitas. Y es allí cuando el ángel de Jehová se presenta a Gedeón y Gedeón le reclama a Dios, decir, mira cómo estamos viviendo, ¿por qué nos has hecho esto? Pero ¿qué pasa? Había una generación que ya no conocía quién era Dios. Y eso se repite mucho con Moisés, se repite mucho con Gedeón, con cada uno de los jueces que va llevando. La generación no sabía quién era ese Dios que mostraba su poder y que mostró el poder a sus padres, el cual los sacó, ¿no? Entonces, él se encontraba, lo primero que Gedeón hace, él pensaba que todo esto era culpa de Dios, porque nos encanta hablar de la soberanía de Dios, pero en el momento culpamos a Dios entonces de todas las cosas porque predicamos esa soberanía, ¿no? Pero el que se había olvidado era el pueblo de Dios. Nosotros no somos víctimas. Nuestro pecado nos hace culpables. A veces escucho
no me pregunten por qué, pero a veces escucho casos criminales, ¿no? Y es interesante, casos aberrantes criminales, y el abogado siempre trata de sacarle la forma de defender al criminal. Y dice, bueno, estaba pasando por un periodo de ira. Bueno, su papá estaba loco. Bueno, tiene doble polaridad. Bueno, la verdad que fue un sentimiento de celo. Excusas, excusas, excusas. Entonces Gedeón se ve delante del ángel de Jehová y pensaba que todo esto era culpa de Jehová, cuando en realidad es el pueblo el cual se había olvidado. La opresión de Madián había llevado hasta ese punto a Gedeón a llegar a pensar de esa misma manera. Y la oración del pueblo fue el último recurso cuando podría haber sido el primero. 40 años bien, 7 años en opresión y recién comienzan a orar. Hay una cosa interesante en esto, que está siempre hablando de plural. Dios toma como su pueblo, que somos muchos, Dios toma y considera como nación, que son muchos, pero también somos individuales. Entonces está hablando de todo un pueblo. Nosotros no podemos llamarnos iglesia, no podemos decir que pertenecemos a esta iglesia si somos personas individuales. Yo no puedo decir, yo soy hijo de Dios, pero hago mi propia religión, mi propia vida. No, porque sos hijo de Dios, sos el pueblo de Dios. La iglesia está compuesta por familias y muchas familias hacen la iglesia. Entonces siempre está hablando a modo de pueblo. Y dice que ellos recién comenzaron a orar, 7 años después, cuando la oración debiera haber sido primero. Y a mí me encanta, una cosa, me fui atrás, siempre me voy atrás porque a mí me gusta cuando el pueblo de Dios, me encanta ver cuando el pueblo de Dios adora. Todo el pueblo reunido de Dios adorando. Y todo el pueblo de Israel tardó 7 años para comenzar a orar. No había nadie que diga, hey, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no probamos a hacer esta cosa que cambie? ¿No? 7 años pasaron. Dice que cada uno hacía lo que le parecía a cada uno, lo que parecía que estaba bien. Y eso es un problema que tenemos ahora. No nos gusta la autoridad y tenemos problemas con la autoridad externa. Y también tenemos, porque lo único que importa es la autoridad interna. ¿A qué me refiero con la autoridad externa? La autoridad externa me refiero a que se trata de los ojos de Dios, no se trata de tus propios ojos. No es como vos ves las cosas, es como Dios ve las cosas. No es como vos pensás que sos, sino que realmente lo que Dios dice que sos. La autoridad no se trata de tus sentimientos, de tus creencias, de sus opiniones, lo que te parece, ni de tu propia esperanza. La autoridad se trata de lo que Dios dice y revela en su palabra. Pero si cada uno hace lo que bien le parece, nunca está esperando la autoridad externa. Dice que los israelitas servían a los Baales, está en plural, porque los Baales se manifestaban y eran adorados de distintas maneras de acuerdo a la región en la cual ellos se encontraban de los cananeos. Es como si los tucumanos adoraran a Dios de una manera, los cordobeses de otra y los americanos de otra. Estamos adorando al mismo Dios, pero vos haces esto, vos haces aquello, ¿verdad? Entonces habla de plural. Y Dios defendió siempre y dijo que Él era único, Él era un solo Dios, y un solo Dios verdadero. Entonces el Baal, el Dios Baal se contrasta con el carácter de Dios, ¿no? Y todo lo que Dios hace, Satanás lo falsifica. Así como los patacones, Satanás hace que vos vayas a los ídolos Baal que parecen que son verdaderos, que parece que te trae satisfacción, pero en realidad son dioses falsos. El martes caminamos por el centro con los hermanos y con Raúl y fuimos a visitar las catedrales. No sé cuál iglesia, había un Cristo un poco en el pasillo de la entrada y muchas personas llegaban y tocaban y hacían sus oraciones, ¿no? Parece lindo porque es Dios, es Cristo, o sea, parece bien que están haciendo un bien, pero es como un patacón, ¿verdad? No es lo verdadero, ¿no? Y el pueblo israelita iba y adoraba a aquello que no era lo verdadero, ¿no? Entonces Satanás falsifica todo lo que Dios hace y crea, pero Él no es creador, entonces todo eso es falso. Y es allí cuando de esa manera, en esa situación, en ese contraste, el ángel de Dios se presenta a Gedeón y le dice que él iba a liberar al pueblo. Le da fortaleza
le da aliento, le dice que yo voy a estar contigo y le dice que construya un altar. Y es allí cuando nos encontramos en este versículo, después de que Gedeón, el versículo número 25 que empezamos a leer, después que Gedeón edificó su altar y dio la adoración y la gloria completa al Señor. Dice la palabra aquella misma noche. Cuando dices que sos cristiano, Dios te pone a prueba. Ahí nomás, ¿verdad? Y a Gedeón le pasó eso. O sea, sos mi hijo, sos mi hijo. Ok, vamos a ponerte en prueba. Dice que esa misma noche le dijo, andá y derribá los altares que están en casa de tu padre y construye unos nuevos. Es ahí cuando empieza ya el papel a jugar lo que es ser hijo de Dios, lo que es ser un cristiano. Inmediatamente esa noche, Dios le dice que lleve un sacrificio, que sacrificara el altar y que derribe el altar que estaba en casa de su propio padre. Yo cuando era niño leía que era tipo historieta, la historia de él, y nunca supe si el padre de Gedeón era bueno o malo. Parece que lo defiende a Gedeón, pero estaba en su casa los ídolos, ¿no? Entonces era niño, tenía 8 años. Después uno entiende que la verdad que había condenado a toda su familia. Y hay un principio interesante que dice, derriba, después de él hacer su altar, dice, derriba los altares y construye unos nuevos. Y hay una cosa muy interesante, un principio muy interesante en esto, de quitar y sacar. Quitar lo que es malo y poner algo que es bueno, ¿verdad? Yo quiero bajar de peso, más después de este viaje, ¿no? Creo que subimos bastante. Entonces yo digo en mi cabeza, digo, ok, para bajar de peso entonces no como. Estoy sacando, ¿verdad? Pero no, la idea es comer sano. Entonces saco el mal hábito y pongo el buen hábito, ¿verdad? Estoy reemplazando. Las caderas de mi hermano Raúl fueron sacadas y fueron puestas otras, ¿no? Tengo un amigo que perdió su pierna y puede estar caminando, saltando con un solo pie, pero fue reemplazado la pierna que fue sacada. Es una idea de poner y sacar. Y Dios le dice a Gedeón, sacá y poné. Entonces le dice, tirá todo lo que estaban adorando, tirá los altares en los cuales estaban adorando y hace uno nuevo y adorame a mí. Ustedes conocen la frase que dice, no es una frase, creo que cualquier cristiano lo sabe, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, dice, el pueblo de Dios salió de Egipto, pero nunca sacó Egipto de su corazón, ¿verdad? Hay un problema en Latinoamérica y que es prácticamente lo mismo. Salimos del catolicismo, pero nunca nos quitamos el catolicismo del corazón. Salimos de los malos pastores, pero nunca nos quitamos el mal pastor de nuestro corazón. Y es lo que Dios está diciendo ahora. Ahora, me voy a explayar a qué estoy diciendo con eso. ¿Por qué estoy diciendo nunca nos sacamos el catolicismo de nuestros corazones? Porque siempre vamos hacia el ídolo. Tenemos el Papa del catolicismo como máxima autoridad. Decimos somos cristianos y lo reemplazamos por un pastor autoritario que nos dice lo que tenemos que hacer. Reemplazamos los ídolos de barro, que yo he besado ídolos porque he sido católico, lo reemplazamos por nuestros propios ídolos. Y Jesús dice, destruí todo, derribalo todo y hacelo de nuevo. Dice que Cristo nos hace de nuevo, ¿verdad? Entonces, Él dice que derribe los altares de Baal. Es un gran principio y necesitamos meditar en esto, sacar lo malo que nosotros tenemos y ser reemplazado por lo bueno, ¿no? Él tenía que sacar la fortaleza de su propio padre en su propia casa. Y deberemos proteger nuestra familia, no tan solo de que adorar a Dios en familia, sino asegurarnos que estamos adorando al Dios verdadero. Y eso es lo que está pasando un poco en Latinoamérica, ¿verdad? Derribar el altar que le pertenece a tu padre y cortar la acera. Ahora, ¿quién era este Baal? Es interesante. Baal era un rival atractivo para Dios. Y me encanta, y a la vez es un poco mala la palabra atractivo, ¿no? Pero Baal era alguien atractivo, que era considerado la deidad masculina, o sea, el Dios masculino, que estaba centrado en las riquezas, en las posesiones, en el estatus y en el poder. Acera también era un rival atractivo, era considerada femenina, y todo giraba en torno al placer, el sexo, la belleza y la seducción.
Los hombres adoran el poder, el dinero, el sexo. Las mujeres adoran la belleza, la seducción y la manipulación. Si quieren saber cómo empezó el comienzo de la industria pornográfica, ahí tienen un buen comienzo, un buen ejemplo. Porque los hijos de Israel, adorando a esos dioses, tomaban a sus hijos y los sacrificaban a un dios cananeo llamado Moloch, en una especie de ritual de sacrificio por sus propios pecados al fuego. Fíjense de qué manera había caído Israel, ¿no? De esa manera. Tenemos muchos antecedentes en nuestras familias. Tenemos adulterio, violencia, divorcios. Tenemos abusos. En nuestras familias, nuestros ancestros. Tenemos una generación que nos fue llevando de mal en peor. Tragedia, tragedia, tragedia. Necesitamos cortar eso. Necesitamos derribar nuestros altares y hacer unos nuevos. Eso es lo que Gedeón está haciendo. Está destruyendo lo malo y está reemplazando lo bueno para la adoración en la presencia de Dios. Entonces déjame preguntarte, ¿dónde está tu altar esta noche? ¿Y quién estás adorando en tu altar y que no es Dios? El altar que Gedeón derribó estaba en su casa. ¿A dónde está tu altar? ¿Está en la tele? ¿Está en el deporte? ¿Está en la belleza? Dice que necesitamos derribar todo eso. Éxodo capítulo número 20 a 24. Lo voy a leer yo, si no, así no perdemos mucho tiempo. Dice Éxodo 22, 24. Seguidamente después de los mandamientos, el Señor le dice a Moisés para que le diga a los hijos de Israel: harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos. Versículo número 25. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedra labrada, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. No son muy claras las prohibiciones del por qué dice que lo vas a hacer de tierra, ¿verdad? Pero si ponemos la parte de la idea de que harás uno nuevo, tiene todo un sentido. Es muy posible que el propósito de esta prohibición sea evitar que los israelitas usaran el mismo altar que los enemigos y los adoradores de Baal usaban. Entonces dice, hacelos de arena, hacelos nuevos. Por eso dice que no haya piedra cortada en el cincel, porque los cananeos ya la había formado, ya la había cortado, ya le había dado una forma y construyó allí ese altar. Y dice Dios, no uses eso. Fíjense de qué manera Dios está diciendo que no hagamos, no tomemos nada de lo ajeno para adorarle a Él. Y eso se dice que después, me encanta esa parte, dice de debida forma, construye un altar de debida forma, de acuerdo a lo que Dios quiere. Y Gedeón hace y edifica a la debida forma un altar y ofrece allí el holocausto a Dios. Le dice que le lleve un novillo y ofrezca allí el novillo de 7 años. Y es curioso porque hacía 7 años que ellos estaban en opresión. Para decir que con la muerte y con el sacrificio se termina la opresión y aparece la liberación. Nada más hermoso que pensar en Cristo, que la muerte y el sacrificio de Cristo corta todo eso y trae la liberación, ¿no? Eso es lo que está indicando este novillo de 7 años. Es interesante verlo de esa manera. Entonces Gedeón comienza su liderazgo y toma 10 hombres para hacer todo aquello y lo hace de noche porque dice que tenía temor en la casa de su padre. Y salen los hombres en el versículo número 30 y dice, ¿qué pasó con todo esto? ¿No? ¿Quién hizo todo esto? Fíjense hasta qué punto estaban tan metidos en la adoración de Baal que parecía que era un sacrilegio todo aquello. ¿Quién hizo esto? Y empezaron a averiguar y dijeron, bueno, lo hizo el hijo de Joás. Entonces fue toda la turba para allá. Estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo que Dios escogió. Estamos hablando del pueblo que Dios liberó, el que mostró los grandes milagros, las plagas y todo. A ese mismo pueblo, es el mismo pueblo que va a casa de Joás para decirle, ¿quién hizo todo esto? Saca a tu hijo para que muera, porque mira lo que ha hecho. Y el padre saca inmediatamente la idea de que la falsedad que tiene Baal, ¿no? Que tiene la falsedad que tiene un dios de Baal en esta representación. Entonces por eso él le dice, bueno, si Baal es un Dios, ¿no? Que se defienda a sí mismo. Uno siempre dice,
capaz es fuerte usar la palabra burlar, ¿ok? Pero fíjense lo que dice la Biblia. En Jueces capítulo número 2, Tola y Jair eran dos jueces, y el mismo Señor habla a su pueblo y le dice, y declamar a los dioses que escogieron, que ellos lo liberen de la aflicción. Jeremías 2:28, ¿dónde están tus dioses, los que hiciste para ti? Que se levanten a ver si te pueden salvar en el tiempo de esta maldad. Capítulo número 11 de Jeremías, ellos ciertamente no podrán salvarlos de la aflicción. Eso es lo que dice el mismo Dios de los dioses ajenos. A ver si se pueden levantar, a ver si te pueden liberar. Representan una cosa y que vos te resguardás en ella, pero no son el verdadero. Dice que a Gedeón se le da el nombre de Jerobbaal, es decir, un hombre que lucha contra Baal. Y nada mejor que ese apodo, nada mejor que recibir ese cumplido de haber destruido a Baal. ¿Qué es lo que cambió en Gedeón para tomar esta decisión? Gedeón se había encontrado triste, compungido, quería liberar a su pueblo, veía que estaban en la opresión. Dios, el ángel de Jehová se le aparece, le dice que él lo va a liberar. Es el Espíritu de Dios que entra en Gedeón y que lo lleva a hacer todo esto. Es el Espíritu de Gedeón que cambia todo cuando él conoce a Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía de manera temporaria, por un tiempo, solamente a ciertas personas para realizar ciertas tareas. En este caso, como un juez, era un liderazgo espiritual, tanto espiritual religioso como político. Entonces, gracias a Dios, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu y debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos cambia toda nuestra naturaleza y llevamos y hacemos cosas tales como Gedeón ha hecho. Entonces el Espíritu es lo que da a Gedeón la fuerza para cambiar de lo que estaba él pensando para hacer. El Espíritu Santo de Jesús en vos es lo que te hace ser leal a Él y lo que te hace estar preparado para una confrontación, para pasar una tentación, para ir a combate y para pasar conflictos y para luchar contra lo negativo. A veces pensamos que el Espíritu Santo nos lleva para ser más buenos, pero el Espíritu Santo también te lleva para lo combativo también. Y somos llenos del Espíritu Santo por ello. Ahora, ¿qué pasa cuando atravesamos debilidades? ¿Cómo el Espíritu Santo se manifiesta? El Espíritu Santo, la ventaja que, a diferencia de como Gedeón, y lo bueno de estar ya en el Nuevo Testamento nosotros, es que cada uno de ustedes, cada uno hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. Entonces, si yo recibo el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo para poder combatir y para vencer la tentación. Ahora, cuando yo estoy en debilidad, ¿cómo hago para recibir el Espíritu Santo? ¿Dónde actúa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo actúa en cada uno de ustedes también. Que cada uno de ustedes viene al hermano que se encuentra en depresión, al hermano que se encuentra en tristeza, al hermano que tuvo una pérdida y trae calma, y restaura, y trae sosiego y levanta. El Espíritu Santo es el que puede hacer todo eso. Tu hermano es el que lucha a tu lado. Imagínense, esta semana estuvimos construyendo y estuvimos poniendo el cemento. Y la idea de pensar como un pueblo, como una nación, a mí me pegó mucho cuando empezamos a bajar el concreto, ver la cara a cada uno de los hermanos que estaban allí presentes. Yo estaba un poco de afuera, pero yo sé que hace tiempo que vienen con esto, ¿no? La felicidad. Imagínense que todos los hermanos que tuvimos ayer estábamos juntos para hacer un ídolo de Baal, ¿no? Imagínense. Y así estaba el pueblo de Dios. Y fíjense en la paciencia de Dios. Fíjense en cómo el pueblo puede caer en ello. Pero estamos construyendo el piso para levantar un edificio donde se predique la palabra de Dios. Y eso es maravilloso y eso es hermoso. Dice que Gedeón, antes de destruir los otros altares, dice que construyó su propio altar y adoró allí a Dios. Entonces, no puedo pasar por alto y preguntarte si realmente tú tienes un altar a donde adorar a Dios. Si realmente construiste un altar para adorar a Dios, en el momento que Dios te salvó y puso a prueba tu fidelidad y tu amor a Él, si realmente construiste un altar. El
Pastor Raúl me decía que él se iba a meditar a la montaña, allá al cerro, ¿verdad? Y necesitamos un altar nosotros. Como pueblo venimos y adoramos. Como pueblo venimos y adoramos a Dios y le cantamos. Ahora necesitamos un altar individual cada uno. Necesitas un lugar donde estar. Necesitas construir. Vos lo podés hacer, vos lo podés construir, porque tu alma lo necesita y tu alma necesita que vos tengas ese altar mucho más de lo que estás pensando. Puede ser a la mañana, puede ser a la noche, pero necesitas un tiempo para estar y para meditar, ¿no? Entonces busca tu tiempo para hacerlo. Busca tu tiempo tener un altar como familia y busca un tiempo para venir al altar todos juntos a disfrutar y adorar a Dios. Si no tienes uno, yo te animo que lo construyas, porque realmente lo necesitamos. Dice el versículo número 30, que todos los hombres fueron, entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. Dios no nos pide que sacrifiquemos un hijo para que muramos. Dios sacó su hijo para que muera. Y con eso terminó todo. Él pone su hijo para morir. Los hombres vienen y reclaman, saca a tu hijo para que muera. Nadie va a dar a su hijo para que muera. Solamente Dios da a su hijo para que muera. Entonces, ¿cómo mostró Dios su amor? ¿Cómo Dios podía oprimir al pueblo de tal manera que los hacía sufrir todo ello? Porque Dios pone la opresión para que vos corras hacia Él. No puedes reemplazar un altar por otro. No puedes sacar una cosa sin poner a Dios directamente. En el libro de Mateo, Jesús pone una parábola que dice, un hombre tenía un demonio y el demonio salió de él, estaba un poco aburrido, el demonio salió de él y anduvo por otros lados. El hombre al ver que no tenía el demonio, barre el lugar, plancha las cosas, lo deja todo acomodadito. Y el demonio que había salido pasa por ahí, lo ve y le dice, ok, no hay nadie, entramos, vengo con 7 peores que él, dice, y entraron y habitaron en él. Porque podés sacar, pero si no reemplazás, ¿de qué sirve? No puedes ser un adorador vos mismo. No puedes ser un adorador si no pones el bien, el Espíritu Santo dentro. Le dice, saca a tu hijo para que muera. Y Dios da a su propio hijo para que él muera y sea sacrificado. Y no Gedeón y no el hijo de ninguno de nosotros para que sea sacrificado. Una palabra muy interesante en ello es que dice que Dios dio un Salvador, Dios dio a su propio hijo. Hay jueces en el libro de Jueces. Gedeón es uno de los más famosos, Débora debe ser otro, Sansón debe ser otro, ¿no? Entonces eran libertadores que Dios escogía del mismo mundo, de la misma tierra. Hace falta un libertador, pongamos a Moisés. Ok, están pasando por opresión, pongamos a Sansón. Hace falta un rey, ok, pongamos al rey David. Vienen los madianitas, levantemos a Gedeón. Levantemos los profetas, levantemos a Isaías, levantemos a cada uno de los hombres que encontramos en la tierra, hombres imperfectos, y pongamos y liberemos al pueblo. Pero para ser perdonados nuestros pecados, no había nadie en la tierra. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Ok, voy a poner a alguien en la tierra para darnos la libertad. Entonces, no habiendo nadie aquí, Dios puso su hijo. Por eso esa palabra interesante es Dios. Dios dio a su hijo. Dios entregó a su hijo. Porque acá no había nadie que lo hiciera. Necesitamos un libertador que con su sacrificio, como vimos hoy en Gedeón, que su sacrificio haya sido para liberarnos de nuestros pecados y darnos nueva vida. Estamos adorando a Dios verdadero. No te conformes con el patacón. No te conformes con lo falso. No te conformes con lo que reemplace. Reemplaza todos tus altares en esta noche para adorar al verdadero Dios. Tengamos una oración. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu bondad, por tu infinita gracia de que a pesar de ser pecadores, Señor, tú nos has rescatado, tú nos has librado, nos has hecho nuevos, Señor. Te quiero pedir perdón si es que estuvimos siendo malos adoradores, si es que todavía teníamos cargas extrañas delante de ti. Te pido, Padre amado, que tú nos ayudes a arrepentirnos de lo malo que venimos haciendo porque queremos adorarte verdaderamente a ti. Te doy gracias por tu paciencia, te doy gracias por tu misericordia y te doy gracias porque tú nos has dado a tu Hijo que murió en la cruz del Calvario a nuestro favor. Te pido, Señor, que tú bendigas
a cada uno de nosotros en esta noche para realmente reconocerte como nuestro Dios y que como pueblo tú recibas toda nuestra gratitud y toda nuestra adoración en esta noche. Te doy gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén.